o mm, cloruro de succemetonio o distensil, que le llaman también. Y los no despolarizantes, en este caso tenemos a los relajantes de acción intermedia, como es el rocuronio, el becuronio, ¿sí? De acción prolongada, como es el pancuronio, que ya actualmente no se usa. Muy bien, vamos a acelerar esto y los que quieran intervenir, intervienen, por favor, porque eso es la nota que yo voy a colocar. Muy bien, entonces tenemos que producir a través de estos tres pilares clásicos, que son los primeros, el bloqueo de los reflejos autonómicos. Y ya se los mencioné antes. Los bloqueos de los reflejos autonómicos que tienen que ver con el simpático, el parasimpático. Y por último, tendríamos que bloquear lo que es la memoria. El paciente que ha sido sometido a una anestesia no debe recordar, ya sea el dolor ni el acto quirúrgico. Entonces debe haber amnesia. Perfecto, digamos. Justamente esta es una parte importante, ¿sí? Que está relatada en la Biblia, ¿no? Dice, está en latín, ¿ah? Porque la Biblia es una traducción. Dice, y Dios sometió a Adán a un profundo sueño. Creo que todos lo habrán leído, habrán visto una película de la Biblia en Semana Santa. Y procedió a extraer una costilla, ¿ah? De la cual formó a Eva, la compañera de Adán. Estamos hablando aquí de un acto quirúrgico, para aquellos que sepan interpretar las cosas, ¿no? El primer acto quirúrgico fue hecho por Dios. ¿Ah? La primera anestesia, porque obviamente dice, lo sumió o lo puso en un profundo sopor. Yo no sé qué usó. La pregunta sería esa, ¿no? ¿Usó éter, cloroformo, óxido nitroso? Pero tenemos acá el primer acto quirúrgico y tenemos a un anestesiólogo y a un cirujano que está haciendo esto. ¿Qué opinan ustedes al respecto, chicos? Acá está la primera anestesia y la primera cirugía que se realiza. ¿Qué opinan? A ver, opiniones. Parece interesante y raro que lo describan así en A el ver, primer libro de la Biblia. ¿por qué raro? ¿Por qué? Interesante, sí, para todos, creo. Raro porque está escrito. No sé, su forma de redactarlo, que lo describan de esa manera. ¿Te parece incorrecto? No, me parece gracioso, o sea, raro que esté en un libro religioso, o sea, de religión, ¿no? De toda una, de toda una religión. Acuérdense que es la interpretación, ¿no? O sea, es la manera como podemos interpretar. Pero si tú lees esto, está escrito, está escrito. O sea, está en la Biblia. Todo lo que les estoy mencionando está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. A propósito de esto, yo esto de acá, la primera vez que lo escuché, lo leí, fue en el año 2005. Sí, 2005 lo leí. Y me pareció a mí muy interesante, ¿no? Y la verdad es, se da la interpretación. Pero, como les digo, está escrito y podemos interpretarlo de esta manera. Yo con esto no les quiero decir que esto es la interpretación que se da, la interpretación, el dato curioso, ¿no? Pero como les digo, la Biblia fue escrita por los hombres, basada, pues, dice, en la inspiración de Dios, ¿no? Él transmitió Cristo el conocimiento. No sé si acá habrá algún ateo, no quiero ir en contra. Yo, como les dije, solamente les estoy mencionando el dato que se presenta, ¿no? A ver, vamos a ver otro. Ya les mencioné sobre esta perspectiva, ¿no? El uso de la cerveza, el alcohol, utilizaban en esa época para poder retirar inclusive los dientes. Varias cosas se han realizado en la época precolombina. También en todo lugar, o sea, esto no se ha dado solamente acá en Sudamérica, se ha dado en todas las culturas, China, Caldea, Siria, con respecto a lo que es la anestesia. Y aquí tenemos los datos, ¿no? Del óxido nitroso, quién lo descubrió, el gas hilarante, lo utilizaban bastante los dentistas para sacar los dientes. Se descubrió Horacio Wells, una persona que realizó estos procedimientos bastante con óxido nitroso
Y yo realmente cuando leo la historia, yo siempre rescato a Horacio Well, ¿no? Porque digo, él fue una persona, uno de los pioneros que hizo esto, pero no llega a ser el padre de la anestesiología. Para mí, realmente si me dijera quién es el padre de la anestesiología, John Snow, excelente, muy bueno, pero también estuvo Horacio Well, estuvo él, estuvo Crawford Long, o sea, hubieron varios. Y como siempre les digo, no siempre el que está puesto en la cabeza fue el primero. Es la verdad, es una realidad, ¿no? Y han habido otros que a veces no lo publican, muchos de ellos no lo publican sus actos y al final viene otro después de 5 años, toma lo que tú has hecho y saca y él es el que descubrió, ¿no? Esto ha pasado bastante antiguamente. Aquí también tenemos esto, ¿no? La perspectiva histórica, ¿no? Cuando sacó el tumor de cuello que les mencioné a William Morton, ¿sí? Él también hizo esto. Y ahí se puede ver algunas ilustraciones de cómo lo realizó. Antes, cuando un médico realizaba un procedimiento o hacía algún acto, y ustedes pueden ver que ni siquiera usa guantes, ¿no? En esa época no se tomaban las medidas de asepsia, antisepsia. Simplemente, por eso los pacientes en las épocas de años anteriores, muchos morían por infecciones, porque no se tomaban esas medidas, ¿no? Y fue justamente John Snow, el que les hablo, el que hizo un estudio sobre el cólera. Es interesante porque ustedes deberían leer a John Snow. Bueno, hoy día es domingo, ¿no? Espero que de alguna manera ustedes quieran avanzar un poquito más en esto y lean a John Snow. Él fue una persona, un epidemiólogo, y él vio la epidemia de cólera en esa época que se presentó en 1850. ¿Y qué es lo que hizo él? Él descubrió que las fuentes de agua que brindaban a la ciudad se habían contaminado con los desagües. Agarró y pudo observar diminutos gérmenes o el cólera y dijo de que era esto el que causaba aquello. Entonces lo único que tenían que hacer era hervir el agua y de esa manera aportó bastante en una epidemia que se estaba dando grande en Europa. Aquí ustedes pueden ver de que miren cómo le cortan el cuellito y efectivamente no usaban guantes. Para ir un poquito más atrás con respecto a las infecciones, que obviamente ustedes han llevado a sepsia, antisepsia, creo que es una de las partes. Antes, cuando hacían los tactos vaginales para poder observar la presentación fetal, muchas veces utilizaban, se utilizaba un guante en buena hora, pero utilizaban el mismo guante para pasarlo de uno a otra parturienta. Y por eso las infecciones, las endometriosis, eran causas de muerte en los nosocomios. Hasta que por ahí alguien dijo, si nos lavamos las manos y realizamos el procedimiento para un paciente y luego para otro, las infecciones se redujeron en un 70-80%. Entonces ya iban los avances, ¿no? Así ha avanzado la medicina, chicos, así ha avanzado. Sigamos. John Snow, él es, y es considerado, pues, el primer anestesiólogo. ¿Por qué? Porque él tenía, una cosa es ser anestesista, ¿no? Anestesista, yo también he conocido anestesistas. En algunas provincias de Lima existen técnicos, existen enfermeras que pues no han ido a una universidad, no han hecho un estudio de posgrado para poder hacer un acto anestésico. Ellos colocan una anestesia raquídea. Van, lo sientan al paciente, le ponen la aguja y ya lo bloquean, la cesárea. ¿Y quién es? Un técnico de enfermería, es un anestesista, sabe colocar. Pero ¿qué es lo que no sabe un anestesista? Él no entiende las implicancias del acto anestésico. No es como nosotros. Nosotros, los anestesiólogos, no solo conozco lo que puede pasar, él le pone raquidia a todo, no le interesa si es cardiópata, si tiene algún, él le pone, y si se muere, bueno, pues que lamentablemente murió, ¿no? Pero él no ve las implicancias, en cambio nosotros no. Analizamos al paciente, vemos la comorbilidad que trae y decidimos el acto. Y estamos dentro de nuestra cabeza valorando una posible complicación y cómo manejar esa complicación. Entonces, ese es el anestesiólogo, ¿no? Es una visión mucho más amplia. No es una visión tubular del anestesista que solo ve la espaldita, la aguja y el fármaco y lo coloca. Ahí está. Vamos, sigamos avanzando. Miren cómo utilizaban en esa época el éter con esos frascos. Ahí está uno de los primeros resucitadores manuales. Ahí tenemos la máscara facial. No sé si lo pueden ver. Y tenemos, así era esto, en esa época, ¿no? Para el recuerdo, una foto. Bueno, chicos, después de pasar un poquito por lo que es la historia de la anestesia, que yo los reto a ustedes a que lean y busquen, les va a interesar. Hay varios libros respecto a esto.
Y solamente leer la época precolombina en el Perú es bastante y les va a gustar, les va a interesar, ¿no? Bueno, esta es una máquina de anestesia, chicos. Esta es una máquina. ¿Alguno de ustedes ya lo ha visto alguna vez? Yo me imagino que sí, ¿no? ¿O no? A ver, ¿alguien lo ha visto? A ver, chicos. No, doctor. Ah, no han visto una máquina de No, anestesia. Aún todavía, doctor. No, ¿lo has visto? ¿No lo has visto? No, no, doctor. Ya. Acá para que ustedes vean los componentes de la máquina de anestesia. Primeramente, lo que está la máquina es todo el complejo entero. Cuando yo muevo mi cursor, ¿se nota el cursor dentro de la presentación? Sí, Sí, doctor. se nota, doctor. Perfecto, excelente, excelente. Este es el monitor multiparámetro. Aquí yo registro la frecuencia cardíaca, registro la saturación de oxígeno, la respiración del paciente y registro, saturación, frecuencia cardíaca y presión arterial. Estos parámetros están en este lado. El otro extremo de este lado es donde yo realizo el monitoreo del paciente de su función hipnótica. ¿Qué significa eso? Aquí yo puedo valorar a través de un monitor especial con un registro por electrodos de cómo está su función cerebral, en este caso a través del monitoreo BIS. Esta parte central es la que controla el ventilador mecánico. Y este es el ventilador mecánico. Este fuelle de acá sube, baja, es como una especie de acordeón y le da un volumen al paciente que sale por esto. Y este es como si fuera el pulmoncito del paciente. Sacamos esta bolsita y lo conectamos al tubo endotraqueal, el cual está en la tráquea, obviamente, y insufla los pulmones. ¿Ah? Esto de acá es como del resucitador manual. Es igual que esto, mira. Es igual que esto de acá, que nosotros podemos insuflar, machucar. No sé si han visto un ambú, de lo que le llaman ambú, ¿no? El resucitador manual. Esa función cumple esto. Este es como el pulmón, está conectado a una bolsita, pero porque no hay ningún paciente. Si hubiera un paciente, estaría conectado por esta boquilla directamente al tubo endotraqueal. Acá tenemos la cal sodada, que sirve para reabsorber el CO2 que el paciente exhala, porque el paciente obviamente cuando está conectado exhala CO2. Entonces, ese CO2 para evitar la reinhalación, porque entraría en un circuito en que entra oxígeno y CO2, entonces existe esto que se llama cal sodada. Ya, eso lo vamos a ver más adelante. Acá está el ventilador, acá están las válvulas de presión que van a regular el flujo del oxígeno y mantener una presión constante. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos los flujómetros, que acá hay oxígeno, óxido nitroso, aire ambiental o aire medicinal. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí creo que todos estamos bien. A través de esto conectamos nosotros, acá tenemos los parámetros de la máquina, acá está el volumen tidal, cuánto de volumen corriente le vas a dar, de acuerdo al kilo de peso, si es un niño, si es un adulto, la frecuencia respiratoria del paciente, ¿m? ¿Ya? Y también tenemos parámetros que nos van a medir como es la compliance, la presión pico, el volumen inspiratorio, la capnografía. Aquí también puede haber capnografía, chicos. Algunas veces hay máquinas que tienen acá, pero mayormente las máquinas tienen su capnografía aquí. Hasta ahí creo que estamos bien. Me están siguiendo, ¿correcto? Sí, doctor. Ya. Entonces tenemos sistemas de ventilación. Chicos, esta parte, al menos yo particularmente, yo lo digo, es una parte que a veces eh, para conocimiento, para conocimiento, porque no es el objetivo del curso, pero son términos generales. Así que no se vayan a golpear el cerebro con esto porque es innecesario. Yo considero conocimientos relevantes e irrelevantes. Si ustedes van a ser anestesiólogos, obviamente tienen que conocer de esto, pero de lo contrario, solamente es para que ustedes se den cuenta de que existen sistemas abiertos, semicerrado y cerrado. Y en este cuadrito se menciona cosas. ¿Cuál es un sistema abierto? Por ejemplo, vamos a hacer. ¿Alguno de ustedes alguna vez habrá visto una película en la cual una persona, en alguna película habrán visto, ya sea en esas series de televisión que existen, donde alguien agarra un paño y coloca un frasco y coloca, por ejemplo, he visto una película donde coloca Seborane, una vez vi que echa cloroformo en un paño y le coloca en la cara a una persona y lo hace dormir? ¿Han visto ustedes eso alguna vez en alguna película? Sí, doctor. Sí, cuando Ya. secuestran gente. Así es, así es. Y todavía actualmente lo pueden hacer, ¿ah? Agarran el Seborane y lo colocan en una gasa o compresa y lo colocan sobre la cara y obviamente el paciente se va a dormir. O sea, la persona puede ocurrir esto, sí. Ese sistema se llama sistema abierto. ¿Ah? Es un sistema abierto.
¿Qué comunicación con la atmósfera tenemos? Total, en la inspiración, porque está el aire de la atmósfera. Tú respiras aire más el contenido que te han puesto sobre la cara. Un clásico es cuando ustedes ven la película de Anthony Hopkins, Hannibal, no sé si habrán visto. Ahí él utiliza justo el anestésico, lo empaña y lo hace dormir al policía, ahí al instante, ¿no? Es rápido. La expiración y la inspiración están en contacto con la atmósfera. Luego vamos a los sistemas semiabiertos. Ah, acá también, ¿tiene reservorio? No tiene reservorio, para nada. ¿Reinhala el paciente? No reina. Sistema semiabierto. Entonces, ahí nos vamos a detener un poquito. Doctor, ¿y cuál es el sistema más utilizado actualmente? Ah, pregunta de examen. El semicerrado. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que con eso nos quedamos, ¿no? Quizás de repente por ahí no vayamos a comprender muchas cosas, pero quiero que entiendan que existen abierto, semiabierto, semicerrado y cerrado. El sistema cerrado es aquel sistema teórico donde no existe ninguna comunicación con la atmósfera. Cero comunicaciones con la atmósfera. Cero, cero, cero. Mira los extremos, ¿ah? En el abierto hay comunicación tanto en la inspiración como en la expiración. Pregunta de examen. En el cerrado no existe comunicación con la atmósfera. Totalmente, dice bien claro, cerrado, pero es algo teórico, ¿no? Cerrado por completo, no hay comunicación. No. ¿Hasta ahí vamos? Perfecto, yo creo que estamos yendo muy bien. ¿Cuál es el sistema más utilizado, doctor, en anestesiología para dar una anestesia general? El semicerrado. Ah, y el segundo, doctor, todavía se utiliza el semiabierto. Doctor, ¿alguna vez ha hecho usted un sistema abierto? Yo lo he hecho alguna vez en los inicios, una vez lo hice, así como parte teórica, para conversar con los residentes ahí en el hospital, hicimos un sistema abierto. Pero eso no es común, ya no se hace, no se hace. Estamos hablando así que no se hace, salvo que como ven ustedes en las películas, que todavía pueden utilizarlo. Entonces, el sistema más utilizado es el semicerrado. El segundo sistema más utilizado, el semiabierto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entendieron? Perfecto. Vamos. Aquí tenemos los sistemas. Justamente les estaba hablando, mira. ¿Se acuerdan cuando les mencioné la máscara soporífera? Ahora, por ahí de repente, una de ustedes me va a decir, doctor, usted, bueno, yo a veces yo hago analogías, como les dije, a mí me gustan las analogías. Es una de mis estrategias de aprendizaje, ¿no? Si yo les contara que también están haciendo una analogía de que se acuerdan cuando a Cristo lo crucificaron y lo pusieron en la cruz y alcanzaron una esponja de vinagre para hidratar su rostro. ¿Se acuerdan ustedes de esa parte que inclusive en las películas sale? Sí, sí, doctor. Muchos dicen que eso tenía marihuana, estaba empapado en marihuana y vinagre para calmar y mitigar su dolor de Cristo. Bueno, dejemos que sigan interpretando las cosas. Todos son libres de hacerlo. No significa que sea real, ¿no? Pero utilizaban esas máscaras. Mira, en el sistema abierto, como ustedes pueden ver, le pusieron el paño en la cara al paciente, con lo que vean éter, con lo que vean puede ser cloroformo, con lo que vean puede ser sevoflurane, puede ser alotane, etcétera. Hay una gran contaminación del ambiente, no hay un control en la inducción, tú no sabes la cantidad que el paciente va a respirar o va a absorber de ese gas o lo que estás utilizando, y lógicamente hay una pérdida grande del anestésico. Te puedes gastar hasta un cuarto de botella, media botella en realizar esto en el paciente. Luego vienen los sistemas semiabiertos. Ninguno de estos he utilizado yo. Yo soy anestesiólogo desde el año 2008, hice mi residencia 2005 a 2008. No utilicé ninguno de estos sistemas, excepto uno de ellos que ahorita les voy a mencionar, que sí llegué a utilizar de alguna manera, el circuito de Vine. En este circuito, ustedes podrán darse cuenta que existe lo que es la máscara facial, el número 2. ¿Lo ven? Ese es el que está en contacto con la cara del paciente. El punto 1 es el ingreso de oxígeno junto con el gas anestésico. Por la parte 1, por ahí ingresa. Tenemos el corrugado, tenemos la válvula de presión para liberar, porque si nosotros no manejamos, esta bolsa se infla. El paciente, acuérdense, inhala, exhala. Inhala, exhala, bota el CO2. Entonces se puede llenar esta bolsa. Entonces abrimos la válvula de presión y por ahí se libera. Entonces así se trabaja con esto. ¿Ya? ¿He dado anestesia con esto? Sí. ¿A quién? ¿Adultos? No. Generalmente, ¿a quién? Niños. Pero en estos tipos de pacientes, cuando manejamos esto, utilizamos flujos de oxígeno altos. Por eso consume gran cantidad de anestésico.
¿Estamos de acuerdo? El resto son variantes, por eso hay Mapleson D, Mapleson E, No se preocupen, chicos. Ahí lo dejamos. Estamos tranquilos, pero solamente como parte de la historia. Y el sistema semicerrado o sistema circular es el que nosotros utilizamos, el que les mencioné, que tiene el ventilador, ahí la máquina de anestesia, tiene la válvula APL o válvula de presión, que es la que se abre. Esta válvula APL que está aquí es similar a la válvula que está aquí, ¿ya? Parecido, pero esto es como es diferente, ¿no? El otro sí forma parte de un sistema de una máquina entera. Esto se adiciona a una máquina. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos acá. Entonces tenemos un ventilador, tenemos una válvula APL que va a regular lo que es la bolsa de reservorio. Esta bolsa de reservorio es la que está acá, ¿ya? Esta bolsita de acá. Tranquilos, chicos, no se preocupen, ¿no? Al menos yo no voy a preguntar sobre esto, solamente les estoy dando una especie de, para que ustedes puedan entender un poquito más. ¿Cuáles son las ventajas de estos sistemas y cuáles son los inconvenientes? Ya les dije, y le pongo semicerrado y semiabierto, porque son casi los únicos que se utilizan, y no se olviden que el sistema que más se utiliza es el semicerrado. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que eso sí nos vamos a olvidar, ¿no es cierto? Sí, doctor. ¿Cuál es la ventaja en un semicerrado? Hay reabsorción de CO2. ¿Por quién? Por la cal sodada que les mencioné. O sea, ¿quién usa cal sodada? ¿Quién usa cal sodada? El semicerrado. Semicerrado, ¿sí? Hay poco gasto anestésico, a diferencia del semiabierto, que hay un gran gasto anestésico. No hay reabsorción de CO2. Mira, este cuadrito dice todas las ventajas, desventajas y las diferencias entre los dos. Entonces, si yo pregunto en el examen y digo, ¿cuáles de los sistemas anestésicos que usted conoce produce reabsorción de CO2 a través de la cal sodada? La respuesta será sistema semicerrado. Yo no creo que nadie vaya a fallar, ¿no? ¿En cuál de los sistemas se produce mayor pérdida de gas anestésico y está en contacto con la atmósfera, tanto en la respiración como en la inhalación como en la exhalación? ¿Quién me responde? El semiabierto. Ya, de estos dos, pero a ver. Sí, semiabierto no fallarías, pero si te tuviera que poner que se gasta mayor cantidad de gas anestésico, ya dirías abierto, ¿no? Porque en el abierto, ¿te acuerdas del cuadrito? Vamos a ver. No quiero que se confundan. Miren el abierto. Inspiración, expiración, sí, y se gasta. La mayor cantidad de anestésico que se gaste es en el sistema abierto. Si yo tengo que preguntarles a ustedes, ¿cuál es el sistema donde se gasta más cantidad de anestésico? Sistema abierto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Pregunto entre el semicerrado y el semiabierto, ¿dónde se gasta más anestésico? ¿Cuál es? El semiabierto. El semiabierto. Perfecto. Caramba, acá yo estoy viendo potenciales anestesiólogos. Chicos, anestesiología es una carrera muy hermosa. Yo la conocí cuando fui residente, pero no pensé que fuera así. Se ve de todo. Es bien bonito. No solo es colocar fármacos, créanme. Vamos, sigamos avanzando, no quiero marearlos. Muy bien. Aquí estamos. Bueno, ¿cuáles son las fuentes de gases, no? Lo importante es que ustedes se den cuenta y que en su cabecita pongan que el oxígeno viene en el balón verde. ¿Estamos de acuerdo? Porque cuando les diga, a veces no dice P oxígeno. Pásame el oxígeno y no me vayan a pasar el de nitrógeno, ¿no? Porque por lo general esos son los colores. ¿Ya? Oxígeno por lo general verde. ¿Estamos de acuerdo? Otra cosa, el oxígeno sale del suministro por la válvula reductora a 55 psi, que es la presión por pulgada libra cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Estamos de acuerdo ahí. Vamos. ¿Cuál es el absorbedor de CO2? En la máquina de anestesia yo les mencioné en una gráfica acá. Esto, ven acá, el caníster. Ahí está la cal sodada que les mencioné. Pues la cal sodada es esto que está acá. ¿Dónde está la cal sodada? Acá está. Esta es la cal sodada, la que yo señalé anteriormente en la máquina de anestesia. Es de ese color, así blanquito. Conforme el paciente se le va dando anestesia, ¿cuál es el objetivo de utilizar cal sodada? Absorbe CO2. Eso, chicos, mira, qué sencilla es la anestesia. No necesito ustedes que me sepan esas fórmulas ni nada por el estilo, eso es irrelevante. Pero la cal sodada cumple la función de absorber el CO2 que el paciente exhala por un procedimiento químico, una reacción catalizada, facilitada por una base fuerte, el hidróxido de sodio.
Entonces, esa cal, conforme va pasando, va dándose anestesia al paciente, va a cambiar de color y se va a poner de color así moradito. Empieza por acá, moradito, 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 moradito. Y ya cuando llega a un cierto porcentaje se tiene que cambiar y poner uno nuevo. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El CO2 reacciona, ¿sí? Con el agua, produce ácido carbónico. El ácido carbónico reacciona con el hidróxido de sodio, produce bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio reacciona con el hidróxido de calcio y produce carbonato de calcio más agua. ¿Mm? Y se trata de un proceso netamente catalizado por el hidróxido de sodio. El resultado, ¿qué cosa se produce? El carbonato de sodio, agua, porque obviamente aquí se moja, esto se pone mojado adentro, y calor, empieza a quemar esto. Como les digo, chicos, para ver esto tendríamos que ir al hospital y ver un acto anestésico y tocar la caníster, tocar así como está tocando el señor, tocarlo y van a darse cuenta que la temperatura se ha elevado. No se preocupen, chicos. Lo que me interesa que ustedes sepan solamente es que la cal soldada sirve para eso. Absorbedor de CO2 y está compuesto por hidróxido de calcio, hidróxido de sodio y agüita. ¿Qué tal? Excelente. Nada más. No se preocupen ustedes. Sigamos acá. Monitor. Ya les había mencionado que una de las partes de la máquina de anestesia es el monitor. Aquí nosotros podemos ver qué cosa. La primera parte que vemos. ¿Qué es esto, chicos? Vamos todos. Esto es un complejo QRS, ¿no? Tenemos entonces una frecuencia cardíaca de ¿cuánto? Según el monitor, ¿cuánto de frecuencia cardíaca tengo? 60, ¿no? 60. En 60. minuto, efectivamente. Así debe verse, mira, de manera regular, ¿sí? ¿Qué cosa es esto que está acá? Este chiquito que está acá. A ver. La onda P. Sí, La onda P. Entonces, cuando existe onda P, estamos hablando de un ritmo ¿de qué tipo? Sinusal. 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 ¿En qué casos yo no veo onda P? ¿Quién me dice? Ya pongo 20 yo en su nota. El marcapaso todo puede tener onda P, linda. En una fibrilación auricular. ¿Quién? ¿Cuál es tu nombre? ¿Nombre? ¿Doctor? Nombre. Laveriano. Laveriano Manzano, la delegada. Sí, Muy bien. doctor. Laveriano, caramba. Si me dices una causa de fibrilación auricular, ya estamos súper bien contigo. A ver, vamos. Dime, una causita de fibrilación auricular. Porque la fibrilación auricular es la arritmia arrítmica más frecuente que existe. Y lo van a ver ustedes cuando sean internos, a cada rato. Ahí se van a acordar, ¿cómo lo diagnostico la fibrilación auricular? Ah, no tiene onda P. Es un signo de que no es una fibrilación. ¿Pero qué más? Entonces tengo que ver el resto de complejos. ¿Este es qué es? ¿La onda qué? Onda Q, R, QR, ¿sí? QRS. ¿No? El R es la cúspide, ¿correcto? Entonces, entre R y R, mira, hay una distancia, igual o no. Pero, ¿qué pasa en una fibrilación auricular? ¿Qué pasa con los R y R? Son variables. Este R podría estar acá y el otro R más espaciado. Entonces, no hay onda P, R variable, son característicos de una fibrilación ¿qué? Auricular. Ausencia de onda P, R variable, fibrilación auricular. Doctor, clínicamente, ¿cómo lo confirmo? ¿Quién me dice? Esto lo tienen que haber llevado en semiología. Vamos. El paciente puede presentar arritmia. Ya, lógico que estás viendo arritmia porque vas a ver R y R variable, pero aparte clínicamente, ¿cómo lo diagnostico? Porque antiguamente la fibrilación auricular está descrito según Suros de muchos años antes. Ellos no tenían monitor y ya lo catalogaban. ¿Cómo lo veían ellos? ¿Cómo se daban cuenta? ¿Cómo se daban cuenta? Por ejemplo, la fibrilación auricular puede ser con respuesta ventricular controlada, le llaman el FARVA, C, o respuesta ventricular no controlada. Acá vemos, esto es normal, es un ritmo sinusal con frecuencia de 60 por minuto, pero una fibrilación auricular normalmente vas a ver sin onda P, RR variable y frecuencias de 90, 100, 120, 130. Pero cuando tú examinas el pulso, no, se supone que cada complejo QRS es
coordina con un latido cardíaco? ¿Sí o no? Sí. Ya, pues sí, mejor me respondo yo mismo. Claro que sí. Un complejo QRS implica contracción ventricular, latido cardíaco. Pero entonces, si tenemos 60 por minuto de frecuencia, de frecuencia cardíaca, ¿cuántos latidos cardíacos tendremos? ¿O cuánto de pulso tenemos? Si 60 marca, ¿tendremos 60 o no? ¿Es lo mismo o no? Claro, pero en la fibrilación auricular no pasa eso. En la fibrilación auricular tenemos 120 y tenemos 50 de pulso. Entonces, esa diferencia se llama pulso deficitario, descrito en Suros en el libro de semiología, y ese era uno de los diagnósticos de fibrilación auricular. ¿Ah? Clínicamente se ve así. Usted le escucha o le ve en el monitor 120, le toca el pulso y tiene 50. O sea, hay una diferencia que se llama pulso deficitario con respecto a lo que tú ves en el EKG. Entonces, eso es un signo, ¿ya? De fibrilación auricular. Mira que nos hemos salido a otro lado. Pero bueno, interesante. Vamos. El ventilador. A ver, ¿qué pasó? No avanza. Ya. Se ha quedado estancado. El ventilador mecánico. El ventilador mecánico es este que está acá. Vamos a ir. A ver, vamos a ver una gráfica que está acá. Listo. Acá abajo está el caníster, ¿sí? Donde está la cal sodada. Y este aparato de acá es el que controla al ventilador mecánico, que este es un fuelle. Acá hay una especie de, como un acordeón ahí, que se eleva y baja, porque lógicamente es una gráfica, nada más no está prendido, pero se eleva y baja, se eleva, cumple la función de darle de acuerdo a lo que tú programas, 500 mililitros. Por ejemplo, normalmente el volumen tidal de una persona adulta es de 500 mililitros, de 6 a 8 mililitros por kilo de peso. Ese es el cálculo que se tiene que hacer cuando es un niño. Si es un niño y pesa 20 kilos, no le vas a dar 500, ¿no es cierto? O sea, 8 por kilo, 8 por 2, 16, 160 mililitros sería su volumen tidal aproximado. Eso es lo que tú tienes que programar en la máquina hacia el niño. Entonces, el fuellecito se levanta 160, baja 160, le da esa cantidad. Pesas, le das 500, se eleva a 500, baja 500. O sea, es la cantidad de volumen que le va a dar de acuerdo a la programación que tú realizas, ¿correcto? Entonces, este es el ventilador mecánico. Y el ventilador mecánico, ¿qué hace? Presión positiva, pues, ¿no? Normalmente nosotros ni siquiera pensamos si estamos respirando o no. Tranquilamente el oxígeno ingresa. ¿Por qué? Porque hay una presión subatmosférica, presión negativa intrapleural, que genera contracción de los músculos diafragmáticos, porque el diafragma es el principal músculo inspiratorio, entonces el oxígeno ingresa por una gradiente de presión. Tenemos 760 milímetros de mercurio, como hay una presión negativa intratorácica, el oxígeno ingresa solo. ¿Ah? Claro, hay un control a través del bulbo raquídeo, lógico, no van a decirme que no, pero es así. En cambio, en el ventilador mecánico, el paciente está inconsciente, no tiene el acto de respirar, porque usted lo llevó a la inconsciencia a través de su hipnótico, encima lo relajó, ya el diafragma no funciona. Si tú no le das a través de una máquina o le das a través del manual con el resucitador manual, el paciente pues se puede morir. Entonces le conectamos a una máquina a través de un tubo endotraqueal y es el fuellecito que les estaba mencionando antes, que le programas en 100, 200, 300, 400, 500, de acuerdo al kilo de peso que tiene el paciente, él le va a dar, entonces se amplexa el pulmón. El pulmón se vuelve como un globito, ¿no? Empieza a inflarse, inflarse, y por ahí le transmitimos nosotros el gas, que es el seborane o el sevoflorane. Chicos, ¿me dejo entender? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, A ver, doctor. entonces acá tenemos potencialmente anestesiólogos. Entonces, ¿qué es un ventilador mecánico? Es un generador de presión positiva en la vía aérea que suple la fase activa del ciclo respiratorio cuando el paciente entra en inconsciencia producto de la anestesia general. Genera, pues, una gradiente de presión entre dos puntos, ¿no? Produce un flujo en un determinado tiempo. Ahora, el ventilador mecánico suministra este flujo, pero nosotros lo programamos de acuerdo a la patología del paciente. Imagínate si es un paciente que tiene un solo pulmón y fue neumonectomizado, yo ya no le voy a dar la misma cantidad de volumen tidal, ¿no? Es un solo pulmón el que funciona. Es un paciente que tiene fibrosis pulmonar, mi manejo va a ser totalmente diferente. Es un pulmón restrictivo, ya no va a tolerar una gran cantidad y se puede romper. O sea, es como un globo que está rígido y tú lo inflas más de la cuenta, ¿qué pasa? Se revienta. Voy a producir un neumotoras por rotura pulmonar. Entonces, todo eso ya uno lo maneja de acuerdo a la patología del paciente. Entonces maneja parámetros ahí de presión pico, gradiente, compliance, presión meseta, volumen inspiratorio, PIP,
una serie de cosas, chicos, que no es motivo de la charla, solamente son conocimientos generales que ustedes tienen que tener presente. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Todo ha quedado claro para pasar al seminario? Sí, doctor. Tenemos 2 seminarios pendientes. ¿Dos tenemos? ¿Qué seminario tenemos? Uno Sí, de... sí, doctor, el de evaluación anestesiológica del paciente quirúrgico y anestesia ginecobstétrica. ¿Conmigo también es? Sí, doctora Aimee. Ah, yo no sabía que teníamos las dos. Ya, avanzamos entonces. Sí, Pasemos al... porque a las 9:30 está programado el doctor Raimundo y la doctora nos ha programado a las 10:30.